El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti, diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está allí, arráncate de raíz, plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar y cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la mesa y recógete la túnica para servirme, hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos asiento. Bueno, tenemos, gracias a la hojita, no sé si podés seguir la misa, y recordamos que, que en este tiempo durante el año las lecturas más relacionadas son la primera y la tercera, la más espontáneamente más a primera vista, ¿no? La segunda, que era la carta de un apóstol, hoy seguimos con San Pablo, a Timoteo, en este caso, tiene una temática propia cada lectura de cada domingo. Y está el Salmo. Por supuesto que como la última fuente de la palabra de Dios es Dios mismo, Dios no va a decir una cosa contraria en un texto y en otro, ¿no? Entonces podemos por ahí ver una integración en todas las lecturas, pero las que más están son la primera y la tercera. Hoy yo creo que también la segunda la podemos integrar, por supuesto, también con el Salmo, porque el Salmo también, como se refiere también a la primera lectura que del Antiguo Testamento, en el tiempo durante el año que estamos celebrando, color verde, estamos hoy en la 27ª, ya falta poco, 7 semanas para culminar el tiempo más largo. ¿Y a ustedes qué les parece, si lo que tienen la hojita pueden ver, cuál es un poco el tema, o más bien la idea, así que va como siendo un hilo conductor en las lecturas, en la primera y en el Evangelio, pero también podemos decir en la segunda y en el Salmo, ¿no? El Salmo también lo remarca muy bien, este famoso Salmo 94, ¿no? Que recuerda que Dios condujo, se acuerda, por medio de Moisés por el desierto a la tierra prometida, todo lo que sucedió ahí de rebeldía y todo eso. ¿Cuál es? Le estoy dando una ayudita que pide, hay como digo, un tema, un hilo conductor en las lecturas en que nos está invitando el Señor en este 27º domingo durante el año. Claro, muy bien, está el perdón, ¿no es cierto? Eso está bien remarcado. Pero para hacer justamente eso, el perdón, muy bien, ¿qué se necesita? Fíjense también en la primera lectura que hay una desgracia, siempre están llenos de guerra y de persecuciones, y el profeta Habacuc, en nombre del pueblo, dice: ¿hasta cuándo va a pasar todos estos dramas, estos dolores, esta tragedia? Y dice, contestaré, ¿quién se va a salvar? ¿Quién va a salir adelante? ¿Cuál es la persona que puede llevar adelante la vida y culminar felizmente, hasta la hora de nuestra muerte, ¿no? Que en el Salmo lo remarca, ¿no? Justamente la actitud contraria. El Salmo sigue, es medio duro todavía, otra estrofa, pero hoy no lo pusieron en la liturgia, ponen la última estrofa, da una bastante idea. Fíjense lo que dice la última estrofa. ¿Qué dice la última estrofa del Salmo? Ojalá, escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. O sea, fíjense que hay un hilo conductor. Y se relaciona también a la primera lectura, en que dice Dios a través del profeta Isaías que no se desespere y que se va a salvar aquel que confía en Dios,
que es humilde, que no es altanero, que se cree que lo puede él solo, y entonces sucumbe, porque no somos perfectos, no somos todopoderosos. Otra vez seguimos con la temática, ¿no? Todos estos días, ¿no? Cuando a veces el tema de los dioses, ¿se acuerdan que hablamos? Uno de los dioses que era, Lucas es muy fanático en este tema del Dios dinero, ¿se acuerdan? No se puede servir a dos señores, al Dios verdadero, Dios Jesucristo, y al Dios dinero. Y el domingo pasado también habla de todas las complicaciones que se arman cuando uno se deja poseer por el dinero. Y bueno, ¿se acuerdan que decíamos que hay como 3 realidades fuertes también que nos quieren poseer, que son el dinero, poder y sexo? Y bueno, y hay otras cosas más hoy día modernas también que nos pueden poseer, y hacen que nos metamos la pata, ¿no? Que no seamos buenos hermanos, buenos hijos de Dios, cuando confiamos más en nosotros. Hoy, bueno, ya el Papa Pablo VI, ya declarado santo, San Pablo VI, en un gran documento, yo le llamo pequeño gran documento, porque es chiquito, pero de gran potencia, que un amigo sacerdote que ahora obispo, Monseñor Collazuol, no sé si alguien lo conoce, que está en Concordia, yo lo dije en alguna misa, dijo en una reunión del sacerdote amigo, cuando venía de Concordia, y nos encontramos en la reunión, comemos algo juntos, charlamos, y él decía que para él, esto lo habrá dicho hace 7, 8 años, uno de los documentos más grandes de estos 2 siglos últimos, 20-21, es el de Pablo VI, la evangelización del mundo contemporáneo. Después del concilio, ¿no? Es decir, ahí extraordinario, pero bueno, como documento así papal, bueno, yo lo he machacado mucho, he trabajado mucho ese documento porque es extraordinario, sobre la evangelización, y justamente vemos también cómo el Papa en uno de los números de 57 o 55 por ahí, porque ahora se busca más por número, más que por página de documento, es chiquito pero de gran potencia, y dice el secularismo ateo, y es el título, y dice en ese número que el gran fenómeno del mundo contemporáneo, él lo escribió en el año 75, el 8 de diciembre lo sacó el documento, el Día de la Virgen Inmaculada, dice el gran fenómeno del mundo contemporáneo, o sea, de este mundo de hoy, es el secularismo ateo. Y el secularismo, ¿qué consiste? Está primero la palabra secularidad o secularización, que no sería una palabra mala, digamos, equivocada, que sería, dice el Papa, el legítimo derecho que tienen las disciplinas, las realidades de este mundo, la ciencia, etcétera, de regirse bajo ciertas leyes propias. O sea, la educación tiene sus leyes propias, la familia, el trabajo, la política, pero dice con la convicción interior de, primero, que no se rigen de modo absoluto con esas leyes propias, sino con una cierta autonomía. Auto significa a sí mismo, nomos es ley. O sea, una ley, pero a sí mismo, pero con cierta autonomía, no total autonomía, cerrado, con esas leyes, sino con la convicción interior de que hay un creador que le da el sentido pleno a todas las cosas, porque las creó. El que puede decir para qué está este micrófono, el que lo hizo, ¿no es cierto? El autor. Entonces, porque le dio el sentido a la obra que hace, la esencia. Entonces, como dio nuestro autor, que para nosotros nos ayudaron a nuestros padres, pero el último fundamento de para qué fuimos hechos es Dios, entonces Él es el último ser, Dios, de absoluto, que puede decir para qué está cada cosa del mundo que creó. Entonces la secularidad o secularización no sería malo, porque secular viene de seculum en latín, ¿se acuerdan? Ustedes son jóvenes, ¿no? Pero omnia secula seculorum, decía la misa en latín, que significa por todos los siglos de los siglos. Lo que hace a este mundo, a este siglo, a este tiempo, que no va a ser realidad después de la muerte en la vida eterna. Son realidades del tiempo, del siglo. Entonces eso está bien, pero después está la exageración de la secularidad y secularización, que es el secularismo. ¿En qué consiste? El Papa dice esto. El secularismo consiste en la concepción, que puede estar en uno, en muchos, en un país, no lo que sea, en un grupo, de que el mundo y las realidades de este mundo se explican por sí mismas. Qué bárbaro. No se necesita recurrir a Dios.
Dios llega a ser superfluo. Veo como una cosa que ya no necesitamos más, bueno, tirala, ¿no es cierto? Superfluo, no lo necesitamos. Y eso, bueno, quizás yo estudiando, si dice que no necesitamos, me hubiera salido capaz después de mucho estudio que es superfluo, o parecida palabra. Pero la que vino, eso son los sabios de Dios, como este Papa San Pablo VI y otros tantos papas y gente santa en la iglesia, ¿no? Pero esa sabiduría que tenía el Papa Pablo VI y dice, y hasta, no solamente un superfluo, sino y hasta Dios llega a ser, para esta concepción, un obstáculo. Salí de acá, no me molesté. Yo sé cómo ser papá, yo sé cómo ser hijo, esposo, esposa, maestro, maestra, presidente, qué sé yo, sacerdote, pues yo también. Yo me acuerdo del Monseñor Mauleón, ya partió al cielo, Mario Mauleón, que fue obispo de acá, después fue obispo en otras diócesis, en una charla, justamente un documento que salió a Argentina con este tema del secularismo, nos decía que a los sacerdotes, que no piensen que el secularismo, esta concepción, está en la gente que levante una pancarta, soy ateo, o pañuelo verde, lo que ustedes quieran, sino que puede estar en la fila más interna de la iglesia. Entonces me tocó a mí, yo escuché ahí, digo, un palo para mí también, en sentido bueno, porque yo estoy más dentro que ustedes en la vida de la iglesia, porque recibí otra gracia que el sacramento del orden. ¿Se entiende? Yo estoy más interno en la vida de la iglesia. Entonces a mí me puede pasar a mí tener una actitud secularista. Si yo me levanto cada día y no escucho a la iglesia lo que me pide Cristo a través de la iglesia, soy secularista y hago la mía como sacerdote. O sea que nadie está exento de ser secularista. Este es, me parece, el tema de hoy, de la liturgia de hoy. La actitud de arrogancia, si quieren, la actitud justamente lo contrario de humildad. Por eso que cuando le dicen que Jesús en el Evangelio, que si tu hermano viene, que pecó contra vos y te pide perdón, perdónalo. Y si viene de nuevo, que pecó contra ti y te pide perdón, perdónalo de nuevo. Aunque venga 7 veces al día. El número 7 no es sin importancia, porque hubiera dicho 6, 8, 10. El número 7, hay varios números en la Escritura que tienen un sentido simbólico. El número 7 significa perfección, algo completo. Significa que hay que perdonar en forma perfecta, o sea, siempre. El 7 significa como siempre. ¿Se entiende qué hermoso? Entonces, y por eso la respuesta de los apóstoles, ¿qué le dicen los apóstoles frente a eso? Claro, para poder lograrlo no podemos. Solo tuvieron la humildad, por no se reconocieron. Cuando salieron del secularismo, de esa actitud que yo creo que lo puedo solo. No, para eso no voy a poder yo con mi propia fuerza, El secularismo, que me puede entrar a mí o a cualquiera de nosotros, es que yo creo que puedo solo, no necesito de Dios. Con mi propia capacidad, mentalidad, capacidades humanas, yo puedo resolver los temas. Cualquiera cosa, de papá, de mamá, de hijo, de hermano, de político, economista. Y creemos que lo podemos por nuestra propia cuenta. Bueno, fíjense en la realidad que vivimos, y esto no es nuevo. Porque este secularismo, ¿cuándo empezó más o menos? ¿En qué época? Siempre. Adán y Eva serán como dioses. No necesitamos Dios, yo soy Dios. Adán y Eva, somos dioses. Nada hay nuevo bajo el sol. Nada más que ahora el Papa lo pone como un fenómeno del mundo contemporáneo, dice Pablo VI, porque como hemos avanzado en ciencia y capacidades, no somos el hombre de la caverna, el hombre ha evolucionado en capacidades, más la tentación está de que creemos que la podemos solo, que no necesitamos de Dios. Y si no necesitamos de Dios, ¿de quién? De Cristo, porque Cristo es Dios hecho hombre. Y si no necesitamos de Cristo, ¿de quién no necesitamos? Por eso hay un documento que sacó el Episcopado argentino en el Congreso Eucarístico Nacional, que fue en Corrientes, el año, no sé si alguien fue, 2003, fue el Congreso Eucarístico en Corrientes, que una delante de mi parroquia fue, justamente los obispos sacaron un documento, 2003, si lo pueden buscar. El título se llama "Denle ustedes de comer", que fue la frase que Jesús le dijo a los apóstoles cuando estaba mucha gente y que se alargaba la hora, dice, déjalo que vayan a comer, porque denle ustedes de comer, no se libren de la responsabilidad de poder ayudar.
Yo digo, ¿qué vamos a dar? Tenemos poquito, 200 denarios que va a alcanzar para darle a comer. Bueno, no importa. Y si acá hay un chico que tiene, ¿se acuerdan? 5 panes y 2 pescados, me lo tráiganlo. Y ahí hizo la multiplicación. Pongan un poquito ustedes la parte que puedan, yo voy a poner el resto, que va a ser lo más grande. Y van a ver que se puede. Que varo lo dice a nosotros, que vamos a poder. Y entonces, la idea es que esta actitud de secularismo, que es desde siempre, ya Adán y Eva lo vivieron, serán como dioses, pero como el hombre ha ido avanzando, ahora ya está muy metido fuertemente, porque nos creemos mucho más capaces que antes, por supuesto. Además, es cierto que el hombre ha avanzado en capacidad, en ciencia, la tentación es mayor todavía. Entonces, más estamos tentados a pensar que no necesitamos de Dios, que nosotros lo podemos arreglar solos. Y ahora, fíjense ustedes, cuando esto en mí puede pasar, en 2, 3, en una familia, un grupo, un pueblo, un país, piensa así, los líos que se arman. Y lo que son cabezas, fíjense Rusia y Ucrania. Parece que Putin no le preguntó a Dios cómo tiene que ser con los hermanos, ¿no? Entonces, todos los desastres. Por eso, el obispo en este congreso, en este documento, que se trata sobre el tema de la Eucaristía, es hermoso. Yo le he dado charlas sobre ese tema, está en ese librito, pero en el prólogo exponen los obispos unas palabras y dice el obispo nuestro: la sociedad, hablando de Argentina, pero podemos decir del mundo entero, Rusia, Ucrania, donde quieran ustedes, la sociedad se vuelve a Dios o se enfrenta con el vacío. Y el vacío no es un pozo, todos los desórdenes. Ladrones que matan, menos en la televisión, qué sé yo, donde vemos, ahora robo de neumático, ahora droga, muerte, asesinato, todo se debe a esto, Por eso la actitud de los apóstoles estuvieron ubicados. No podemos solos. No podríamos saber perdonar ni una vez, a veces no podemos solos, si confiamos nosotros, por el egoísmo, por el rencor a veces que aparece, por nuestra debilidad humana, porque no somos perfectos. Además, ya por ser humano que somos creados, no somos perfectos. Y además, por el pecado original se debilitaron nuestras actitudes, ¿no? Nuestras tendencias. Entonces, todo eso hace que a veces hasta ni una vez podamos perdonar por nuestra propia fuerza. Por eso ellos estuvieron bien ubicados. Aumentaron la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Se acuerdan que le expliqué en alguna misa? Que a veces la fe la definimos. ¿Qué es creer? Tener fe. ¿Y qué es tener fe? Creer. Y no salimos de ahí. No sé si les pasa a ustedes. Al final no decimos lo que es la fe. Piénsenlo. ¿Qué es la fe? Y creer. ¿Y qué es creer? Tener fe. Y no salimos de ahí. ¿Sabe lo que es creer? Tener fe. Es que por el bautismo, por iniciativa de Dios, no nuestra, vino a nosotros en el bautismo y nos hace partícipe de su misma vida divina, íntima, trinitaria. Esto yo lo leí acá, tampoco lo dice, claramente, los que lo interpretan. Y busqué también, yo busco siempre intérpretes estudiosos y no llegan a decir eso. Llegan a decir que la fe, Dios nos transforma, pero uno no entiende nada después al final. Pasa a los católicos. No, la fe no es la única manera, pero la manera más perfecta que se vive en el bautismo, que es por don de Dios, por don gratuito, viene a nosotros y por medio de Cristo, por medio de Jesucristo, llegamos a ser hijos. Hijos por el Hijo, por Él, con Él y en Él. ¿Está bien? Que llegamos a ser hijos de Dios Padre, los hermanos de Cristo y templo del Espíritu Santo. Ahí está la vida trinitaria. ¿Y llegamos a ser hijos naturales o no por el bautismo? No sabemos. Somos hijos por adopción, pero de verdad somos hijos. En cambio, el único hijo natural es Cristo, el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre, el único hijo natural. Nosotros somos por adopción, pero es una adopción que nos hace hijos de verdad, como dicen los chicos, no de mentirita. Que participamos de verdad sin llegar a ser dioses, no somos de la misma naturaleza divina, pero de verdad participamos de la misma vida divina que podemos actuar como Él. Por eso podemos perdonar. ¿Ves? Que lo que piden, danos la fe, eso es la fe. Creer, danos fuerza de afuera externa. No, eso es mucho más la fe, pero no lo hemos aprendido, ¿no? Y se entiende. Yo por eso lo comparo con una idea filosófica. La filosofía no es religión, no es verdades de fe revelada, sino es estudio racional, que dice así una de las verdades filosóficas.
que según lo que uno es, obra. ¿Está bien? Según lo que uno es, actúa. Por ejemplo, el vegetal obra como qué. ¿Qué les parece? Como vegetal. El animal como qué obra. Como animal. El hombre a veces como animal, pero bueno, se supone como hombre, o sea, con razón, con instinto también tiene, pero la racionalidad. Pero si ahora decimos, por revelación, por dato revelado, esto ya es religión, ¿no? Nuestra fe, que por el bautismo participamos de la misma vida, ¿cómo era? Dice el Padre José Luis, de la misma vida divina, íntima, trinitaria. Llegamos a ser por Cristo, Hijo de Dios Padre, hermano de Cristo, una sola cosa con Cristo, por eso nos llamamos cristianos, otro Cristo, y templo vivo del Espíritu Santo. El templo no es un cuarto ahí que está dando vuelta al paloma, sino que respiramos, vivimos según el Espíritu de Dios. ¡Qué bárbaro! Por el bautismo. Entonces, siguiendo la idea filosófica, ve cómo hay unidad entre la fe y la razón, ¿no? Si uno que uno es obra, si soy hombre, obro como hombre, con razón, inteligencia, etcétera, voluntad, libertad, si participo de la vida de Dios, ¿cómo qué obro? Uniéndolo a esta revelación, ¿no? Si soy hombre, dice la filosofía, según lo que uno es, obra. Si soy hombre, obro como hombre. Pero si ahora aprendimos y somos, por el bautismo, partícipe de la vida divina, ¿cómo qué obramos? A ver, como cristiano, claro, nos cuesta decir, pero ¿cómo sería? Como Dios. Ella porque en la parroquia, a ver si sabe. Como Dios. Entonces, ¿podemos perdonar 7 veces? Sí. ¿Y 70 veces 7? Como dice Jesús cuando le preguntó Pedro, también. O sea, significa siempre. Podemos, pero no por nosotros mismos. Seríamos ambiciosos, arrogantes, ¿ve? Seríamos lo contrario, que queremos poder hacer las cosas por nuestra propia cuenta. No lo podríamos. Por eso ellos piden la fe, que aumente. Pero la fe que la vida misma en Dios, porque nunca terminamos de vivir cada vez más en Dios. Pero se puede. Por Cristo llegamos a ser una sola cosa. Mira lo que somos, por el bautismo. Por eso San Agustín, repito esa frase, que la digo a veces, lo decía en el bautismo, dice, por el bautismo, ¿sabe lo que dice? Miren, si quieren escribir, por el bautismo hemos sido hechos Cristo. Ni dice ni otro Cristo, ni parecido a Cristo. Veo que decimos nosotros, tenemos que ser parecidos. No, una identificación con Cristo, sin llegar a ser Dios. O sea, de loco. Por la gracia de Él, no por nosotros. El bautismo es una cosa que a veces uno no se pone a pensar. Creo que un santo decía, pensar el bautismo queda estático, en éxtasis, sin palabras, lo que hace el bautismo. Y entonces sí podremos perdonar 70 veces 7, podemos haber un mundo de paz, que se termine la guerra, puede haber fraternidad, podemos comprendernos en los problemas que podamos tener en el matrimonio, los padres, los hijos, los hermanos entre sí, los amigos, los vecinos, la iglesia, todo se puede arreglar. Pero con esa conciencia de que solo no lo podemos en Cristo. Por eso, como lo dice Dios Habacuc, porque la visión aguarda al momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. ¿Quién va a poder permanecer? El que no tiene el alma recta sucumbirá. Ahí está. Muere a la lona. Pero el que es justo, y el justo es el que vive en comunión con Dios para la Escritura, es el santo de alguna manera. El que vive en comunión con Dios vivirá por su fidelidad. Y por eso el Salmo que dice, no sean como los que estuvieron en el desierto, mis hijos, que yo los salvé de Egipto y me provocaron y no me fueron fieles. Séanme fieles y síganme para que puedan triunfar en la familia, en el matrimonio, en los hijos, todo se puede arreglar. Si vivimos en comunión con Dios, porque el Señor, viviendo en Dios, podemos lograr perdonar, amarnos y todas las demás virtudes y verdades que podamos vivir o podemos realizar a nivel en chiquito, en matrimonio, en la familia, etcétera, pero también en el país, en el mundo. Todo podrá ser bien y para salvación. Que así sea.